Bueno, buenas noches. Estamos en el programa 21 de Aquí Ahora Espacios de Arquitectos. Tenemos un programa muy especial. Es un homenaje a un gran arquitecto argentino que es Claudio Caveri y es en tiempo presente. Me acompañan Esteban Caveri, Juan Patricio Deso y Eduardo Mastrepieri. Bueno, buenas noches. Y algunos que están llegando al programa. Adelante, sin problema. Esto es de arquitectos, está fluido. Bueno, ¿han visto el programa? ¿Saben cómo es? Sí. Yo en realidad soy una cosa decorativa, capaz con la botella esa que trajo acá un colega, Jorge Francisco Vallés, de regalo, para que sé que estamos muy sin lubricar el programa. Bueno, básicamente el programa son ustedes, el tema obviamente es el arquitecto Claudio Caveri, su vida, su historia, su filosofía. Tuvimos una previa más que interesante, ¿no? Adelante, el programa es de ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Esteban. Esteban, sí, me toca ser el arquitecto de la familia que puede hablar del padre arquitecto, porque papá tuvo 8 hijos. Yo soy el segundo varón, primer varón mejor dicho, y arquitecto. Los demás, bueno, cada uno fue siguiendo otro camino. Y bueno, en muchas ocasiones hablamos del viejo, como cariñosamente uno le dice, de un tipo muy especial, como padre, como amigo, y bueno, cuando yo me recibí de arquitecto, como colega. Así que es toda una vida que se transitó por caminos diversos. Pero claro, hablar de papá en tiempo presente siempre me lleva, por lo menos a mí, comparto con Eduardo y con Juan, a plantear una cosa que lo digo en todas las oportunidades que tengo para hacerlo, que hay un legado abierto que tiene que ver con su forma de pensar. Vos mencionaste la filosofía y bueno, tiene que ver con un modo de sentir la vida, en el que junto a mamá y Delia Puigari, que últimamente estoy usando también el apellido de ella en algunas firmas de trabajo porque lo siento muy presente eso también. Papá y mamá y otros iniciaron una vida muy distinta. Trataron allí por los finales de los 50 empezar un recorrido que los llevaba a estar muy vinculados con el hacer en un barrio muy periférico, muy necesitado de cosas. Y ese fue el inicio. Claro, luego de que papá había hecho Fátima, y Fátima parece que es la única obra que había hecho Claudio Caveri. Entonces todo el mundo habla de Fátima. Alguna vez lo escuché decir a León Gieco, basta de Solo le pido a Dios. Yo hice otras canciones. Bueno, el viejo varias veces dijo lo mismo sobre Fátima. Así que bueno, en ese inicio me parece que es un buen momento para
reforzar esta idea del legado abierto, ¿no? O sea, como concepto. Hablamos hace un rato de la necesidad de un Kaveri actualmente, no en función del personaje Kaveri, que sea como un contrasistema, que tenga un pensamiento crítico, que estaba, como dijiste vos, con una avenida abierta para tomar obras y se decide refugiar o autoexcluirse de un sistema en una comunidad. No sé si... Sí, yo no diría refugio, yo creo que fue una apertura. Dale, usé mal la palabra, sí, correcto, me rectifico. Creo que es una apertura a un modo de vida distinto, donde tal vez aspectos vinculados con lo religioso, una idea de hacer un cristianismo de base, comprometido con un medio y con un lugar, lo llevó a ambos y a otros que compartían la misma idea a comprometerse, y valga esta redundancia, con un sitio que necesitaba de ese compromiso, pero no por ellos, sino por las carencias propias del sistema que deja en la periferia lo que va quedando como relegado. Entonces muchas veces se dijo que sí, claro, él tenía el estudio de mi abuelo, que estaba instalado, que había tenido problemas para regularizar mi abuelo su matrícula y demás, porque no se había recibido en Italia. Entonces, claro, como que parecía que papá heredaba toda esa infraestructura y esa potencia de trabajo que se generaba en Fátima. ¿Y por qué salirse de ese sistema en un momento determinado y buscar otra cosa? Bueno, tiene que ver con muchos aspectos que creo que hacían un poco el sentido de vida que ellos perseguían, un sentido de vida ligado y vinculado a la gente, donde la arquitectura para papá era un medio para expresar esa forma de vida, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, a partir del hombre. Por eso creo que su primer libro, no en vano, se denomina El hombre a través de la arquitectura. O sea, él usó siempre la arquitectura para decir lo que pensaba y hacer lo que quería. Cuando uno analiza, tal vez la historia, por ahí lo plantea mal, pero es como salen las palabras. Y recién compartíamos que muchas veces nos ponen directamente en unos libritos que nos toquen en el estante y que nadie los abra si es posible. Kaveri lo que tiene es un pensamiento crítico y una parada. Se está bien parado en lo latinoamericano, en lo nuestro, en lo telúrico, en los materiales, en la forma, en la parte de ver una vida comunitaria, en una comunidad organizada. Sí, en realidad la comunidad tiene un origen más bien vinculado con lo cristiano, como te dije al principio, pero un cristianismo comprometido con una realidad. Desde luego, fundar una escuela, entender que a partir de la escuela, estamos hablando de principios de los 60, educar o trabajar con la gente. Vos tendrías 3 años, 4 años por ahí. Yo tendría 3 años. Yo tendría 10, sí, o sea que... Sí. Y claro, nosotros veníamos de otro medio, mis padres venían de otro medio. Y bueno, incorporar en su vida, en aquel entonces, Moreno, la comunidad, no lo dije, pero... Comunidad Tierra. Comunidad Tierra se funda en Moreno, las afueras de Gran Buenos Aires, segundo cordón, entre Moreno y San Miguel, más cerca del centro de San Miguel que del centro de Moreno. Y en una barriada que en realidad es hoy una barriada, en aquel entonces era campo. La realidad de generar una escuela es porque no había escuelas, o sea, yo empiezo mi colegio primario en esa escuelita que ellos fundaron. Vale decir, el entorno era más bien otro, el crecimiento de la zona se fue dando como se fue dando en todo el Gran Buenos Aires, ¿no? Y a partir de ahí él hacía arquitectura con sus manos, hacía muebles, proyectaba las cosas con la gente. Era muy común verlo con la gente diciendo, bueno, ¿cómo querés tu casita? A ver, ¿cómo querés la entrada? ¿Cómo querés entrar
a tu dormitorio, cómo lo ves mejor, el patio, el árbol, la orientación. Y yo eso lo viví de un diálogo muy permanente. Y bueno, después cómo lo hacemos. Y en el cómo lo hacemos empezó toda esta idea de promover la autoconstrucción. Yo siempre digo que, me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la empresa constructora más grande del país? Y digo, yo me respondo siempre lo mismo. La empresa constructora más grande del país es la de los autoconstructores. O sea, los tipos que se hacen su casita como van pudiendo, juntando lo que... el cementito, ladrillo, lo que buscaron, y con eso van haciendo. Entonces, tal vez dejar esta cosa del profesional fuera de la cosa y meterse dentro de la cosa era una de las características más fundamentales que yo rescataría de papá, para sacarlo de ahí, de esos libros de historia, de los anaqueles, del guardado, y decir, bueno, esto hoy sigue siendo tan vigente como en los 60 y tal vez mucho más, porque hay que recorrer Moreno, por ejemplo, en las barriadas, a ver cómo la gente se va arreglando con su obra, su casa, su lugar, ¿no? Entonces creo que una de las fuerzas que tuvo ese momento de la arquitectura con el lugar es la autoconstrucción. Y la escuela fue un disparador también de formación de pequeños profesionales que luego fueron colaborando, ¿no? Después también hubo obras sí, fuera de ese ámbito. A ver, para gran sorpresa mía, en este trabajo que ustedes me mandaron, descubrí una cantidad de obras que no sabía que había hecho, concursos que había participado, terceros premios o demás. ¿Cómo era la de la Biblioteca Nacional que le habían dicho que era? Bueno, no, lo de la Biblioteca Nacional es cruel. Yo escribí hace poco sobre eso, porque en realidad yo tenía, fue en el año 62, o sea que tenía 5 años. Claro. Y claro, en aquel momento no tenían luz eléctrica en Trujillo y en Moreno, no se manejaba con faroles que tienen el nombre de sol de noche. Sol de noche, claro. Que se les daba como presión. Sí, se bombeaba. Claro. Y él dibujaba todos los planos de la Biblioteca Nacional en un estudio como qué sé yo, un pequeño entrepiso que había en la casa, y estaba preparando todo el montaje de la entrega, y claro, el pegamento y demás hizo combustión, se le prendió fuego todos los originales. Entonces le quedaron solamente los elementos que entregaba. Pero esto es una anécdota, ¿no? Salvó los documentos que presentaba, los presentó, y bueno, hubo toda una historia y qué pasó con esos planos y demás, ¿no? Pero claro, lo que en algún momento lo llevaba a contestar a la crítica es que muchos ilustrados académicos mencionaron que Caveri no podía hacer arquitectura urbana para la ciudad porque había generado una especie de sigurat con ese proyecto para la Biblioteca Nacional. Me haces acordar a Borges hablando de Virasoro, ¿no? Los cajoncitos de Virasoro. Sí. Como para pegar una vuelta de tuerca. Y yo creo que en realidad él no era, era un tipo que llevó la utopía a la realidad, era coherente. Sí, él escribe también sobre el tema y dice que utopos, pies, o sea, fuera de la Tierra, y todas sus obras salen de la Tierra. Como que uno de los conceptos fundantes, inclusive en el Jacarandá, que es esa obra en Reconquista, Santa Fe, esto de buscar también temperaturas ideales a 1 metro de profundidad, trabajar con esa misma tierra y hacer suelos cementos y experimentar, porque una de las cosas que más hacía era experimentar con la gente, lo llevó a tener una arquitectura muy ligada a la tierra, no solo desde lo material. Estás hablando con un señor que piensa que las utopías no han muerto, por lo tanto puedo compartir muchísimo esto. Es verdad.
vos tenés la mirada desde tu compromiso docente. Claro. Sí, por eso conversábamos antes que estas clasificaciones, estas etiquetas, son a veces atajos que justamente los críticos, los ilustrados, como decía recién Esteban, buscan para hacer comprensible algo que requiere una cierta profundidad y una cierta comprensión. Y entonces justamente la labor docente, o donde quizás yo me siento más comprometido, es justamente eludir esas clasificaciones o esas taxonomías y acercar a un estudiante a los conceptos, ¿no? O sea, nociones y conceptos que están en la obra abierta de Claudio, ¿no? Porque justamente una de las cuestiones que estamos tratando justamente de reforzar, que es en este homenaje lo que estamos tratando de poner en valor es precisamente que es un legado abierto, ¿no? Esteban justamente hablaba de esta cuestión de la apertura, con lo cual significa de que no estamos haciendo un culto a la obra en sí misma, sino justamente poder reflexionar a partir de las reflexiones que nos provocaba Claudio, porque sus obras en muchos casos, o sea, parten de reflexiones personales. Vos antes hablabas de las cuestiones filosóficas, religiosas, existenciales, que le dan a la arquitectura otra dimensión. Y en la formación de un estudiante, por supuesto que hay una dimensión técnica, hay un cuerpo de doctrina que va pasando de generación en generación, pero también hay asociado a eso hay un cuerpo de invención. O sea, no todo es doctrina, también hay invención, y en la invención está la experimentación, la reflexión, donde aparecen la dimensión técnica, la dimensión social y otras dimensiones, la dimensión artística. O sea, y acá no en el sentido del arte por el arte, sino como decía Marechal, ¿no? O sea, hay un texto muy lindo de Marechal dedicado a los estudiantes, a los maestros de escuela, donde justamente decía que había que estimular la imaginación, ¿no? Yo creo que hay un tema de pensamiento crítico que está ausente en muchas cosas hoy, pero además de eso, que podríamos hacer sobre ese tema casi un programa, ¿no es cierto? Pero lo concreto me da la impresión de que hay una ausencia de pensamiento crítico. Pero además yo lo que rescato de Caveri es su compromiso ético. Era coherente entre lo que pensaba, lo que decía y sobre todo lo que hacía. Y se la jugaba. Claro. Que sería lo que habría que agregar. Por eso creo que ahí tendría que intervenir Juan cuando justamente él invocaba el problema de la forma, ¿no? Que precisamente, o sea, claro, nosotros somos hacedores de formas, pero precisamente creo que ahí te doy la palabra, ¿no? Te cedo la palabra. Me acabo de sacar de conductor de programa. No, está bien. Juan Patricio de Sodelo. No, es que San Andrés de Giles presente. Exacto, bien, acá. No, justamente esas son de las cuestiones, y mi experiencia personal justamente con Claudio fue ahí, ¿no? O sea, yo cuando entro como estudiante, en realidad Caveri era Fátima y el resto no existía. Estaba hablando del año 90, ya Claudio había hecho casi todo. Y sí, que lo dejaron congelado en una obra. Claro, pero eso es lo que me está y diciendo. Estando vivo además, o sea, y venía y hablaba, pero entonces eso a mí de inicio, que obviamente a mi acercamiento a Claudio es a partir de mi padre, que es arquitecto, y mis saludos. Mis saludos. Sí, seguro. Y que hizo toda su obra instalándose en un lugar y desde ahí construyendo con formas muy diferentes a la de Claudio, pero con las mismas bases. Y de hecho después tuvieron y cultivaron una amistad muy grande hasta el final, que a mí me permitió acercarme justamente a esa parte vital de Claudio, que era un pensar haciendo y un hacer pensando, y no había un momento de pensar y un momento de hacer. Esa situación a mí me llevó a entender que la forma es una consecuencia de esa vida que ocurre ahí, y que la arquitectura tiene que intervenir en ese aspecto de la arquitectura, ¿no? O sea, de la vida, del hombre, como decía. Con el eje en el hombre. Con el eje en el hombre, y por eso aparece la filosofía en algunos de sus textos, ¿viste? Bueno, si queremos hablar de arquitectura, primero tenemos que hablar de filosofía. Después lo va cambiando, porque una de las características de Claudio es que empezó con el hombre a través de la arquitectura y no terminó más,
de escribir un mismo texto, Me encantó que era su pensamiento. Me ¿no? encantó la anécdota de la cárcel, donde los presos no entendían que ellos eran el eje del tema. Y sí, Es Yo que- querría haber visto la cara de los Bueno, pero carceleros. fíjate, Ramón, que en nuestro país y en muy pocos países hay muy pocas experiencias hechas sobre ese tema fundamental, y en donde Claudio, otra vez más, desde su pensamiento, y digamos, Esteban es el actor partícipe, porque además él trabajó ahí directamente, él va, como siempre iba, a esas cuestiones que le daban sentido a la búsqueda arquitectónica. Entonces, eso es lo que a mí siempre me interesó. Y eso es lo que, digamos, nunca encontraba, y por eso me generaba mucha rebeldía en el momento de la facultad. Yo era alumno de Eduardo también. Y claro, Caveri se daba en historia, no se lo veía en arquitectura. Nunca te recomendaban, che, mirá esta obra de Caveri en arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, esa forma de acercar es que siempre para mí estuvo vivo y sigue estando vivo en su pensamiento y como reflexión futura también, ¿no? O sea, siempre, además, en esta cuestión de que cuando hablaba, cuando escribía, o sea, nunca se puso en un nivel superior, digamos, de cualquier otro profesional. Yo tuve la oportunidad también de participar junto con mi padre, digamos, en el taller de escuela que tuvo en Moreno, y él generaba diálogos y correcciones y comentarios, y yo con arquitectos profesionales del distrito que venían y mostraban su ampliación de una casita y su casa, y yo traía mis ejercicios de arquitectura y corregíamos y hablábamos todo de arquitectura, pero no era el maestro desde el... Bueno, que no se obviamente te mataba, ¿no? Porque cuando te decía este era el problema... Cuando estás hablando te brillan los ojos. Es cierto, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí, son de esas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Te emocionás? No sé. Me emociona, Lo sí, cual es muy me piola. apasiona. Y es que Claudio es eso. Yo creo que también otra de las cosas que siempre decimos, ¿no? O sea, aparte de ser un legado abierto, es algo que hay que celebrar, ¿no? O sea, el pensamiento de Claudio es una celebración. Y en eso también comparte un tránsito en esta vida junto con su parte de su fundamento, que era Rodolfo Kusch, ¿no? O sea, Kusch ponía una base fundamental a partir de su experiencia con algunas culturas originarias en la celebración, ¿no? El pensar como una celebración y el hacer como una celebración también. Y creo que hay que seguir haciendo eso. No desde Esteban Caveri, Eduardo Matepelli, Ramón Rojo, Juan, nadie, digamos, sino que somos todos parte del mismo hacer, que es construir lugares para la vida, junto con toda esa gran mano de obra, ¿no? Que no paga matrícula, que no tiene incumbencias, y que construyen ciudad, construyen territorio. Yo les informo algo a ustedes tres. Acá está una colega mía que tiene el privilegio de trabajar en una villa que se llama La Carcova, donde le mandan plata de Naciones Unidas para poner los tanques de agua, pero se olvidan que el tanque de agua en el ranchito de la villa medio no se sustenta y hace milagros para hacerlo. Pero además ahora está manejando los consultorios de arquitectura en las barriadas de Tigre, informándole a los chicos, los muchachos que ahorran 1000 ladrillos y una bolsita de cemento para poder hacerse la casita, cuál es la dosificación, cuál es la altura. Claudio decía La eso, arquitecta ¿no? Gali, que está acá, y la paga el distrito 4. Sí, está perfecto. Él decía, y el cuando se municipio, reciben... bienvenido, porque le pones una persona que le estás dando a los que están del lado más complicado de la vida Seguro, alguna respuesta de solución. Las instituciones tenemos que estar ahí. seguro. ¿Quieren que veamos un poquito imágenes? Dale. Porque ahora me está poniendo esto que yo no lo consigo. Bueno, esta el jacarandá. Jacarandá, sí. Perdonen, voy a tener. Ay, me dejé los anteojos en algún lado, esto es grave. Ay. Sí, está acá. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a ver. Vamos a ir pasando porque es mucho el material. Escuela Ex Comunidad Tierra Trujuy, Moreno. Yo quisiera ver si este material lo pudiéramos tener para publicar en Facebook. ¿Esto qué es, muchachos? Perdónenme. Eso es ¿La Sociedad Central de Arquitectos? ¿Qué es esto? No, eso es del nono, mi nono. Ah, tu abuelo, pues vos sos Mi la abuelo. tercera generación. Y ahora, Claro, perdón, viene la claro. cuarta.
Bueno, no la quiero exponer porque recién está empezando, es chiquita, es mi sobrina. Es la hija de Marta, una de mis hermanas, que es artista plástica, pero eso que ves ahí es del nono. Que bueno, fue, hice Sociedad Central de Arquitectos porque se hizo una especie de reconocimiento a todos aquellos que habían llegado escapando, en el caso de él, de la guerra de 1914, sin documentos y estando a punto de ser, digamos, haberse recibido en la Escuela de Arte de Génova, pero que no tenía la carrera finalizada, por lo tanto él llegó acá y dijo que era arquitecto, y bueno, así trabajó. Sí, pero estoy viendo esta obra, ¿no? Y sí, esa es en Montevideo y Guido, que yo escribí un artículo en la revista del Cedodal cuando se hizo ese homenaje. Ese es uno de los primeros proyectitos que hicieron en la agrupación Pedro de Monteró, que es una agrupación estudiantil, en realidad jóvenes egresados, que tu papá participó también, creo, que en esa agrupación. Al final. Al final, bueno, en la que, bueno, hablaban un poco de política, un poco de filosofía y de arquitectura. A mí me emocionó cuando vi esta imagen, bueno, la técnica. Sí. La técnica... esta me lo pidió Polo. Tiene hermosuras este me lo pidió Polo tercer cuando premio. Hizo su libro hace poco, Polo Ellis. Sí. Porque él no tenía documentado ese proyecto, que fue muy curioso, porque es un concurso que se hace para la Municipalidad de Córdoba, y claro, quedaron ternados, en la definición del jurado se pidió que se abrieran los sobres, porque el comitente quería saber quiénes eran los arquitectos, autores, ya que lo tenés en la mano. Sí. Y bueno, esto lo supimos por Previch, lo supo papá en realidad, y se abrieron los sobres y claro, Cepra era muy conocido, el otro no me acuerdo quién era, y Caber y Ellis no los conocía nadie. Entonces, simbólicamente les dieron el tercer premio. Pero bueno, esa es una anécdota que Polo también la cuenta en su libro, y ahí hay una pequeña descripción de ese tema. A ver, a mí lo que me impactó, pues yo no conocía esta imagen, la conocí cuando me mandó Juan Patricio todo el material, y lo que me impactó la técnica de dibujo, me emocionó ver que la calidad no tiene que ver con la representación, sino tiene que ver con esto. De todos modos, cuando yo le di a Polo estos dibujos, Polo me dice, pero ¿era exactamente así? Me dice. Y le digo, no, esto es un redibujo. Es un redibujo porque estando yo en la facultad, no me acuerdo en qué curso estaba haciendo edificios en altura. Y papá me contó cómo había sido ese proyecto. Y lo dibujó ahí. Lo dibujó para mostrarme a mí cómo era el proyecto. Para mostrarte a ti cómo era. Y en realidad él no tenía ningún documento del proyecto aquel, y Polo tampoco. Así que se ve que en eso de guardar material siempre fue una característica del viejo. Él, si te hacía un anteproyecto, te daba el original y tomaba. No tenía muchos problemas. No, para nada. Colonia de Vacaciones, Federación Claro, ese también. Fíjense un poco. Caberiano eso. Bueno. Esto. Por eso te digo. Claro, son sus comienzos. Sí. Bueno, es cuando. Y está la casa de Béccar. Esta es la casa en la que yo nací. Es una casa que la proyectó en el año 52. Se casaron en el 50. No, en 52 nació Ana, que es mi hermana mayor, en el 54, y en el 57 nací yo. Después Sebastián, el que me sigue a mí, que es profesor de historia. El que estuvo acá cuando hicimos un homenaje. Estuvo acá con su familia cuando hicieron un homenaje, sí. Sebastián un año posterior. Y los demás todos en Moreno ya. O sea, 8 hermanos. Este era esto fue monasterio. Fue una participación que tuvo en el monasterio de Ciambón, en Tucumán, porque entre sus búsquedas en ese momento estaba la de buscar
terrenos para hacer esa comunidad, y uno de los sitios era Tucumán. Fue allí, se quedó en este monasterio, y como estaban en plena construcción, asesoró, ayudó con la capilla de Ciambón, que es esa que se ve allá en esa imagen. Y si vos bajás un poquito vas a ver la imagen, subí, perdón, un poquito más, fíjate ese campanario, y bueno, evidentemente vas a ver que después en Fátima es una pequeña, ese lenguaje aparece. un pequeño anticipo fue. Sí, tal cual. Acá que tenemos. Esa es la casa de Recondo, la hermana de él, que falleció hace poco, donde muchos hablan de la casa Ortiz Berea como la primera Casa Blanca. La crítica siempre dijo eso. Y en realidad esta casa es anterior, y ya el lenguaje casablanquista está presente en esta obra de manera notable. Y volvamos al tema de las etiquetas, ¿no? Y volvamos, claro. O sea, A ver, están hablando con un señor que todo el mundo lo tipifica con la arquitectura legal. El otro día un colega me dice, ¿cómo vas a hablar de arquitectura vos? Porque yo me recibí de arquitecto. Otro título. Otro título, el abotecto, me llaman latigado, dejen con lo que quieran. Che, qué lindo esto, caramba. Esa es la casa Ortiz Berea, famosa casa Ortiz Berea, que fue la denominada por esa crítica como la primera Casa Blanquista. La muestra el único común denominador era el color blanco. Fue Sí, una sí, decisión sí, del sí. curador de la Sí. muestra. Acá llegamos a la obra. Sí, la obra. Pero bueno, todavía hoy se sigue hablando de casablanquismo en algunos lados. Tenemos como Sí. Caber y casablanquismo. Sí, sí. Ahí es donde yo te digo esto del el exilio de Caber. Y estas son, la imagen superior es las primeras intervenciones allí en Trujillo y en Moreno, las casas de las familias fundadoras, y un plan urbano que habían hecho en ese momento con el arquitecto Eduardo Galeazzi, para ver si conseguían algún crédito De aquella del época. gobierno de Frondizi, creo que era en ese momento. Esa es la casa de él, en la que actualmente vive mamá. Mamá está muy bien. Puede ser que me esté escuchando porque le pasé el dato. Si no se lo Y pasás de es- vuelta, queda colgado bueno. en la buena web esto. Así que espero que esté Che, bien. qué Ma. lindo esto. Y esto Qué es allí planta, caramba. Y bueno, sí. Entonces, bueno, de esto no tenía absolutamente nada, disculpen, ¿no? Esa es la casa de al lado, la de los Brun. Esta es una casa, la que está abajo en el campo, en Lincoln. Bueno, hay muchas obras. Quiero pasar un poquito más rápido, porque Sí, hay mucho sí, material sí, aquí. ¿Esto sí. qué es perdóname? Eso es la escuela de la Comunidad Tierra. Ah, esto es la escuela. Y ahí aparece el primer, si te fijas, sigue siendo arquitectura de muros portantes y demás, pero aparece el arco ojival como concepto que hasta ahora no había experimentado. Entonces la escala de primera esos ruptura arcos también, es ¿no? la primera ruptura. Ese es el proyecto de la Biblioteca Nacional. Sí. Imaginen eso ahora ahí en Avenida Libertador, en esta zona como... Bueno, qué distinto sería. El Casamur, que la planta mantiene esa ortogonalidad y demás, pero los arcos ojivales ya empiezan a plantear un poco esta idea de que, bueno, Felito hizo una crítica en aquel momento, ¿vos te acordás? Sí, De claro. Felito Iglesias. Sí, Felito. Que después Fue con los profesor mío. años, sí, con los años después tuvieron ahí varios encontronazos porque papá le dijo desde qué punto el meridiano de Greenwich se instalaba para hacer esa crítica, ¿no? Como que, Opa. sí. ¿Y esto, che, qué es? Esta es la Santa María Moreno. Santa María Moreno, sí. Sí, un poco esta idea de que la forma, la geometría y demás no están ligadas. ¿Con qué materiales laburaban fundamentalmente? Acá Esto tiene que aparece- tener mucha malla, mucho metal desplegado. En este momento, en esta obra en particular, el metal desplegable no es estructural. Acá No, es no, pero, simplemente un manto que cubre los huecos que van dejando esas ojivas de ladrillo portante. O sea, son todos arcos La estructura era ojivales, la portante. todos arcos de ladrillo portante, incluso también la parte de las losas interiores son todas de ladrillo armado. El tema es que va dejando muchos huecos, recovecos, y se hace ese manto como cobertura. En este caso es lo que se ve ¿Con exterior. qué lo materializaba? Con metal desplegable. Ah, por eso, sí, ese sí, se sí. pasa a ser el ferrocemento. El ferrocemento que ¿Eh? utilizaba.
pero no como elemento estructural. Recién como elemento estructural lo empiezo a usar en la escuela de la comunidad. Está el jacarandá. Es el jacarandá, que estuve hace un tiempito. Próximamente el gobierno de Santa Fe están ahora demorados con Esta es la que hablamos recién de la utilización de la tierra como un elemento. Sí, también, claro. Y allí la comunidad se ha ocupado bastante de sostener esta obra, sobre todo después que, bueno, con una exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pidieron una obra de Claudio, de papá, y yo lo convencí a Pancho Liernur para que llevara esta. Sí. Y la llevaron, y a partir de eso mucha gente se dio cuenta que era una obra importante. Tenete un momento, una tapa del libro del hombre. El hombre a través de la arquitectura. Yo lo que voy a plantearles es, primero, te aviso que vamos a ir más de la hora. Hay mucho material, o sea que no me retes. Segundo, vamos a hacer el planteo que me pide Eduardo Mastripieri ahora. Y después hacemos un cortecito con algún tema de Pink Floyd que acá pidieron hace un rato. ¿Sí? Creo que también estamos cerca del cumpleaños de Janis Joplin. ¿También? ¿Querés Janis Joplin? Bueno, dale, me encanta. O sea, algo, ¿no? Un poco de musa inspiradora. Bien. Dale. Bueno. No, lo que yo quería agregar precisamente es la delicadeza de esa tapa, ¿no? Que por supuesto, el título, El hombre a través de la arquitectura, pero eso no, o sea, es un libro que va a hablar de otras obras de arquitectura, pero la arquitectura pasa a un segundo plano. O sea, el hombre. Claro, o sea, es el hombre. Entonces, la baranda de lo que uno puede saber, que ese es el Museo Guggenheim, claro, no es la figura, es el fondo. Excelente, eso es importante. Excelente. Era su definición. Era su definición, claro. La arquitectura como fondo para la vida era la clave. ¿Hacemos un cortecito? Vamos. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundaries. The ringing of the division bell had begun. Along the long road, but straight down the causeway, today seemed to by the cut. The walls a ragged band that followed in her footsteps, running before time took our dreams away, leaving the mirrored small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, the taste was sweeter, the nights were warmer, looking beyond the embers of riches glowing behind us, to a glimpse of a graded walls on the other side. Steps taken forward, but sleepwalking back again, dragged by the force of some minute tide. And a higher altitude with a flag unfurled, we reached the dizzy heights of that dreamed of world.
words forever make desire and ambition. Does the hunger still unsatisfied? Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener, the light was brighter, the taste was sweeter, the night of water with friends around it. The dawn is glowing, the water flowing, the end is with us forever and ever. Como verán, este estudio se usa para muchas cosas, ¿eh? Bueno, a ver, yo quiero ver esto. ¿Podrá ser, mi estimado Jorge? Porque me está bloqueando la señal. Ahí estamos, dele. Acá estamos en Comunidad Tierra, que ya hemos visto bastante. Esta es la primera parte donde el metal desplegado pasa a ser estructural, que claro, me estás contando. Esto ya es de los 80, 79, y es la capilla que está ahí en el predio, anexo al predio de la Comunidad Tierra, ¿no? Que la Comunidad Tierra funcionó como tal hasta el año 1975 aproximadamente. Después pedida quedó, por la gente también, ¿no? O sea, obvio, pedida por la gente. obvio, la gente pedía una capilla, se hizo la donación a la curia y se consiguieron unos fondos de una agrupación de obispos alemanes, Adveniat, poco dinero, pero alcanzó como para construir la capilla con mucha colaboración de la gente del barrio. ¡Qué planta, por Dios! Sí, Los murales de Marta, ¿no? los murales son de Marta, mi hermana, y la estructura ahora sí se hace íntegramente en ferrocemento, y como ves esas nervaduras, como un reticulado convencional de esos que vemos en los galpones y tinglados, claro. Pero con un criterio más de trabajo como catenarias por forma,
huecas, se revisten con la malla de ferrocemento y después hace todo. Eso es la estructura en sí del templo, apoyada en puntos aislados, bases aisladas que se encadenan por una cuestión obvia de esfuerzos horizontales. De arriestramiento, sí. Sí, tal cual. Y después el caparazón es todo estructural en ese caso. Y Ramón, pasaste la tapa del antes, ¿no? De este libro, que en realidad Sistemas Sociales, pasa un poco lo mismo que con Fátima, ¿no? De sus textos escritos queda como el libro de Claudio y del único que en general los críticos hicieron referencia y de la historia, que fue un libro central, pero digamos, tanto el hombre como todos los que vinieron después, en general... La frontera caliente que me acaba de regalar el amigo eso Esteban es de Caveri. los últimos, pero digamos, escribe muchos más, que en realidad es donde él va construyendo esta idea, que está en construcción, está ahí también, pero estas etiquetas que se ponen, ¿no? Lo mismo le pasaba a la teoría de Claudio, digamos, a su pensamiento, más que la teoría, y con ese texto también hay un quiebre que, digamos, es como entra a un aspecto teórico, pero después sale, lo más porque enseguida se sale, ¿no? Es ser revolucionario dentro del sistema. Es que el objetivo no era ser, cuando ¿no? salís Entonces, del sistema, van a buscar, el mismo sistema va a buscar formas de clasificarte, estereotiparte, tipificarte y buscarte el anaquel donde quedes tapado de polvo. sí, Esto va a ser así. Es que a veces no se trata ni de estar adentro ni afuera, ¿no? Sino que yo siempre digo, hay una imagen que a mí siempre me quedó de él. Yo lo que era, admiro acá es la coherencia. No, pero digamos, pero también como para aprender uno es esa cuestión de que en realidad todos deberíamos estar generando un pensamiento propio, cada uno en su lugar, cada uno en su dimensión, cada en su manera, digamos. Y Claudio lo que intentaba era eso. De hecho, después todos sus textos, digamos, tenía como formatos que justamente los collages que empiezan a hacer. Yo quiero ver algo que me acabo de detener en ello, que es esto, ¿no? Las casas de esfuerzo propio y ayuda mutua. Sí. ¿Me estaba diciendo cuántas hay construidas, Esteban? Se construyeron 5. Después por el barrio habrá unas 7 más dispersas que fueron copiando un poco la tipología, el proyecto, pero las que se hicieron en conjunto con esto de esfuerzo propio, ayuda mutua, autoconstrucción, son esas primeras 5. Claro, allí en ese momento el acceso a la vivienda, y hoy también, ¿no? Creo que es es el tema recurrente. Era el metal desplegable era una opción bastante económica para reemplazar a una chapa de cartón. No te estoy hablando de una chapa ondulada de ese material, sino de cartón. Entonces, claro, corrugado de cartón se usaba para los ranchos en ese momento y creo que todavía en algunos lugares se utiliza. Que eran de brea, con cartón. Me acuerdo, lo usábamos también para los depósitos en la obra y para el cuarto del sereno. Sí. Cuando Entonces mantabas el obrador. Dale. Una opción que, bueno, el tema de la rigidez de los materiales, que era más sólido, más durable y demás, la gente se enganchó y mucho. Y además aprendían esa técnica. Y además la capacidad intuitiva también de la estructura, ¿no? También. No había un cálculo, no había una cosa, digamos, había que entender más o menos como... Ahí, claro, o sea, hacer verificaciones empíricas in situ, poner, colgar algo y decir, mira, esto más o menos son tantos kilos, entonces podés reemplazarlo, lo invertían y hacía... Y eso también es docencia, es docencia directa en el medio con que... Y ahí es donde, digamos, el pensamiento ilustrado no lo comprendió. Claro. Entonces esto, como dijimos antes, está por fuera del sistema. ¿Por qué? ¿Por qué no reproducir lo conocido? Justamente, en estas situaciones, la capacidad de innovación y de experimentación es fundamental. Porque estamos tratando de entender el medio en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? Entonces, el nivel de carencias, el nivel de dificultades, no puede ser dado con ciertas respuestas universales. Y ahí está el equívoco de justamente... Esteban, porque me parece que la contracultura no deja de tener cultura. Claro. Pero también hay una cultura enciclopédica que tipifica como que eso no lo es o no existe.
Sí, o inclusive el concepto propio del proyecto del arquitecto, ¿no? Los roles del arquitecto, digamos, en donde la obra trasciende el pensamiento del arquitecto en estos casos. Siempre, digamos, lo que finalmente termina dándole la mano, la forma final, es la mano del que construye. Yo ¿no? le voy a Entonces, pedir disculpas, pero yo quiero ir a esta obra. bueno, Ese ahí sí. hay manos que construyen. Ahí hay manos que construyen, pero además me pareció excelente, pero bueno, ¿me la pueden explicar ustedes? Sí, obvio. Olmos. Esto es un... no sé, trataré de ser breve porque... Vos participaste acá como... Sí, obvio. Tan así participé que yo me estaba recibiendo y papá me dice, vamos a hacer una cárcel. Lo miré y le digo, ¿qué? Yo había tenido a Gastón Breyer en la facultad de profesor y Gastón Breyer la verdad que me encantó cursar con él, pero una de las cosas que nos había dicho en una cursada es que él no haría nunca ni un cementerio ni una cárcel. Podés pasar de la gente. Entonces, claro, empezó a explicarnos. Para la gente, como verán, ya empezamos, ¿no? O sea, hay otro ánimo en la mesa. Gracias, arquitecto Baliay, por tu gentileza. Dele. Y claro, una cárcel con una serie de cuestiones que yo las podría explicar muy sintéticamente en lo que pasó después. O sea, hay un libro escrito sobre esta experiencia, que yo escribí un capítulo. El libro es de ex diputado Luis Brunati, que fue el de Moreno, que nos convoca en el gobierno de Antonio Cafiero, lo convoca a papá obviamente, a hacer esta experiencia, donde se planteaba, después de una serie de dramas que venían ocurriendo a nivel carcelario en esa época y que no se han mejorado, sino que han empeorado al paso del tiempo, motines muy violentos y demás, cómo poder plantear un sistema carcelario que a los que estaban cercanos a lo que ellos denominaban en aquel entonces artículo 18, o sea, los que estaban en vías de recuperarse y podían llegar a insertarse, cómo se podían reciclar los talleres y demás, de la unidad 1 Olmos en La Plata. Era un predio lindero. Claro, cuando fuimos a conocer el lugar, a ver los talleres y demás, yo me sorprendí por ver esos talleres enormes, carpinterías impresionantes, ociosas, herrerías y demás, y un esquema de cárcel tipo panóptico con un eje central y pisos donde el interno, porque así le llaman ellos, no podía ver más allá de un pozo y una distancia de 8 metros hasta una ventana, pero jamás podía ver la luz. Entonces uno de los conceptos que se trabajó es que pudieran tener un espacio abierto, Ahora te lo ponemos. El pabellón ese que fue bautizado por los internos cuando les mostrábamos el proyecto, como un plato de empanadas, y esa era una empanada. ¡Ay, qué simpático! Claro. Y en realidad cada uno de las celdas individuales daban a ese patio, y la primera cuestión que había que resolver era pasar con este proyecto por las autoridades penitenciarias. ¿Se imaginan lo que fue eso, no? Era peor que una corrección en facultad sí. Así que yo un día le dije al viejo, papá, basta. Y los políticos nos decían, bueno, el apoyo lo tienen, pero hay que tratar de llegar a consensos. Imposible llegar a consensos, y en el núcleo de la cárcel, o sea, los internos que iban a autoconstruir, se empezó a generar como una ola de, primero que era raro, segundo que había unos locos que era la oportunidad para hacer algo distinto. Los locos éramos nosotros. Y cuando mostrábamos los planos, no estaban nada equivocados, pero cuando empezamos a mostrar los planos, se generó tal movida que empezamos a hacer esa obra con 9 internos y tuvimos que organizar la obra con 350 internos. Porque acá la imagen de abajo es... Sí, ahí trabajamos con papá, se ocupaba
de la parte política, digamos, y nosotros estábamos en la obra con seres humanos. Yo eso lo aprendí ahí, son hombres, y entonces la arquitectura para el hombre. Y si querés, brevemente te cuento qué pasó después. Pasado lo pueden ver en el libro de Brunati, ¿no? Pero el boicot posterior fue muy grande, del sistema, obvio. Pero en el año 2003 o 2004 me escribe una periodista arquitecta, periodista mexicana, que como que habláramos de revista Suma, de acá de arquitectura, era la revista Enlace, que le había tocado, y con pesar me lo decía, el tema carcelario para hacer una revista, un número completo. Bueno, y me interesa lo que ustedes hicieron en Olmos, si podés colaborar. Yo le pregunté a papá en ese momento, y el viejo a veces te decía, así, qué sé yo, lo que quieran. No le importaba mucho, en realidad había terminado mal esa experiencia y a veces teníamos ciertos recaudos para hablar de la experiencia. ¿Cuál es el estado de esto hoy? Hoy es la unidad 25. Hace poco una alumna nuestra con Eduardo hizo un trabajo excelente sobre esa experiencia y bueno. Sí, porque además tenía cierto apoyo familiar, o sea, digamos, quizá la motivación es porque tanto el padre como el tío y el abuelo pertenecían al servicio penitenciario. Y cuando ella propone este ejercicio y lo comenta con su padre, la satisfacción del padre para hablar mal de esa obra, ¿no? Sí. Y ocurrió todo lo contrario, ¿no? Lo importante es que a través de esta relación de parentesco pudo acceder al edificio, recorrerlo y comprender, y justamente, ¿no? O sea, no sabemos si logró modificar quizás la actitud, la mirada de su padre, ¿no? Aparentemente no. No, porque el servicio penitenciario está formado para otra cosa y te digo brevemente, o les digo, lo he comentado en más de una oportunidad, esta periodista mexicana cambió su pesar por una enorme alegría cuando yo le conté cómo habíamos organizado que trabajaran 350 personas. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, no había computadoras, no había nada de ese tipo y había todo un cordón de seguridad y demás, pero el compromiso que tenían ellos, los internos, con la obra era a partir de reconocer que era una obra para el hombre. ¿Y cómo lo puedo graficar más rápido? Uno de los ayudantes era un profesor de matemática que estaba preso hace 25 años y solo miraba al piso porque no podía, estaba tan sometido que no podía levantar la mirada. Pero se había enterado de lo que estaba pasando allá afuera y en rueda de presos, de internos, comentó que le gustaría si algún día lo aceptaban en el lugar y claro, los muchachos me decían a mí, adentro hay un tipo que es un bocho, si usted lo tiene que poner a contar las bolsas de cemento, no sabe, darle unas planillas. Nos hablaron también de él que dije, bueno, vamos a tratar de que venga. Lo llevamos al plan y había que hacer como un recorrido de una cuadra para llegar al obrador, que era uno de los pabellones que ya habíamos terminado de construir, y teníamos como las celdas de oficinas. Él iba a trabajar en una de ellas. Cuando atraviesa todo ese espacio, llega al pabellón y al lugar donde él iba a trabajar, ahí recién levanta la vista y yo, los ojos de Juan, nada que ver, lloraba el tipo. Y me dice, arquitecto, ¿esto es una cárcel? Bueno, yo le conté esto a Roxana Villalobos Weisborg, que es la periodista mexicana, y me agradecía al día de hoy, que me agradece por el hecho humano de un tema tan difícil como una cárcel, que en las facultades no se aborda, que no sé si los colegios de arquitectos hacen concursos, o sea, no creo que tengamos incumbencia allí tampoco. Sí, tenemos incumbencia, bueno, es decir, las cárceles son viviendas. Bueno, no, inclusive si vos haces cárcel, disminuís el déficit habitacional. Hay algunos secretarios de vivienda que lo toman como tal. Bueno. Sí, deja las bolsas por ahí. Sí. Ficción y realismo mágico en nuestra arquitectura. Sí.
Y ya te aclaro que ya hemos terminado el programa, pero vamos a seguir un ratito más. Después surtectura, Bueno, porque él se definía como yo le decía, surtecto, ¿no? Cuando se instaló el 1 de julio, la última vez que le dije feliz día del arquitecto fue el 1 de julio del año 2011, él estaba en la cama. Dale, Esteban, me hinchás los cocos con eso. Ya sabes que yo no soy arquitecto, yo soy surtecto. Entonces, él lo explicó en varios textos, pero él que decía, nunca estuve fuera de la cosa, yo estoy dentro de la cosa. Por lo tanto, el arquitecto era el que ponía la piedra, el elemento fundamental. El caputángulo. Exactamente. Entonces, yo no, yo estoy adentro. Y como estoy adentro, yo me pongo surtecto. Dice. Bueno, esta es toda una definición, pero que engloba lo mismo que estaba diciendo Juan hace un rato. Este es el libro que yo encontré que los muchachos del Distrito 3 no tenían, se los devolvía a su biblioteca. Sí, tal cual. Una Campo. Sí, y acá tenemos, bueno... Ese se hizo medio en la época del taller escuela también. El taller escuela, Juan puede hablar de eso, porque fue una experiencia... Muy lindo, unos cuantos años. Ese también lo editaron en el Colegio de Arquitectos. Bueno, ese es un texto sobre urbanismo. De la época de Petrilli debe ser esto. Sí, Petrilli, claro. Miguel. Claro, Miguelito. Ahora estamos con los hijos de él trabajando. Sí, Miguel. Bueno, ese libro que pasaste, ya no le editaban a Claudio, Paradojas, y ese lo imprimió en la escuela con fotocopias, claro. Lo encolaba él a mano. Y bueno, yo tuve la suerte de vender muchos ejemplares en la facultad, porque yo se los repartía, digamos, uno a uno. Mirar desde aquí a la visión de la arquitectura. O la visión oscura de la arquitectura. Sí, o la visión de la arquitectura, perdón, estoy sin los anteojos, disculpen. No, está bien, mirar desde aquí ya engloba todo ese concepto que siempre... Esta es la frontera caliente, lo que me acabas de regalar. Sí, tal cual. Qué cantidad, qué producción tiene. Es el último. Yo este trabajo, ves que ahí estoy en una obra con él, no encontraba fotos nuestras juntos, porque claro, las sacaba yo, las sacaba él las fotos. Entonces, esta es en una casa de campo que hicimos en Lincoln, en el año 1992, me acuerdo, porque nació justo mi segunda hija. Y era muy linda la experiencia porque nos quedábamos como 5 o 6 días en el campo, cerca de Roberts. Y bueno, hicimos ahí una reformulación de una casa que él había construido en los años 60, así que fue una experiencia muy interesante. Volvemos a la imagen. Bueno, ahora vamos a hacer, claro que nos hemos pasado unos 10 minutos de programa. No tenemos una costumbre acá normalmente que los que se toman el trabajo de venir a ver el programa en vivo puedan hacer preguntas o puedan formular inquietudes. A cualquiera, son 3 y los 3 tienen una altísima calidad como para explicar. O sea, si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto Horacio siempre se anota primero. Sí, yo tuve la oportunidad de hacer un primer piso en una casa que hizo Caveri en San Fernando, en Victoria más que en San Fernando. Y me encontré con los huecos que vos mencionaste y me encontré con el famoso metal desplegado, que no era tal, sino que a veces lo hacían con alambre de los cercos y lo revocaban a mano, uno aguantaba la tablita de adentro, otro ponía afuera, y el dueño me dijo, yo quiero reproducir la planta baja arriba, con lo cual hacer las paredes torcidas con ladrillo común y la mano de obra común no era fácil. Eso hace muchísimos años. Y después cuando estuve en la comunidad, allá fuimos en Trujuy, fuimos con la cátedra de Moscato. Y él nos llevaba siempre, todos los sábados nos reuníamos con Moffat. El bancadero. Nos reuníamos con los presos. Porque él decía que los presos tenían la verdad. Y es cierto. Y realmente yo quedé muy admirado de lo que habían hecho, hasta el extremo de que allá por los años 70 hicimos de Ferro Cemento un barrio con Roca, Gallardo y Lara Márquez. Y bueno,
En aquel entonces no había tanta comunicación como hay hoy y traíamos los libros desde Canadá. Teníamos un emisario que viajaba a Canadá en avión y nos traía los libros y hacía las cosas. Y la idea básica, que fue bochada por el municipio de Tigre, era hacer 40 hectáreas de agua sobre 80, el 50% era una gran laguna y las casas iban a estar flotando, basado en un proyecto que había ganado un grupo de arquitectos argentinos en Holanda. Yo era muy copión, te aviso. Y todo lo que me parecía bueno lo copiaba. Seguí siendo. Hasta el día de hoy. Seguí siendo. Hoy sigo siendo. Ha sido coherente. Pero ahora la ventaja que tengo es haber pertenecido a la cátedra de Ingeniero Cardón y del cual hemos sacado muchas cosas, mucha inventiva, mucho abrir la cabeza, ¿no es cierto? Cosas que hoy los chicos No te pongas en viejo. Otra pregunta, por favor. Quieren, si no, yo me animo a dos. Una con respecto a vos en la infancia. Si usabas los techos de Caveri para usar el tobogán. Esa era nuestra voz. Y segundo, con tu papá me gustaría saber cómo era la metodología de trabajo. ¿Tenía un horario que se levantaba todos los días? ¿Trabajaba o era cada día como viniera? Primero vos, tu infancia o lo que quieras contar de... Los techos tobogán surgieron después. Yo cuando... Los usaban de tobogán. Y sí, porque te llega el agua abajo. Esos techos aparecen, como te dije, con el ferro cemento. Claro. Pero mi infancia claro, porque es importante. El muro y techo. Claro. El techo que llega al piso surge con el ferro cemento como elemento estructural. Claro. Porque hasta ahí él hacía un muro. Claro. Y ese muro era estructural. Claro. Entonces la distancia de los techos primeros al piso te hacía pomada. Si te tirabas. Así en esos no, pero en los posteriores sí. En realidad también me tocó, como trabajando en la escuela, que los chicos no se tiraron. O en el Jacarandá, cuando fui hace poco, se tentaban, en el Jacarandá, el grupo de catequesis familiar, yo di una charla allí que se juntó mucha gente como para ver cómo se ponía en valor esa obra. Me dijeron algo que si lo hubiera escuchado el viejo estaría feliz. Me dijeron, acá hacen retiros espirituales, ¿no? Sí. Los chicos, cuando vienen acá, sí, se nos suben a los techos, sí, es un problema, pero la verdad que una vez que se pudieron subir y dieron vueltas, después es como que se tranquilizan. Claro, y los grandes que vienen todos erizados, estos caminos los conducen a encontrarse. Claro. Entonces y yo digo, pero ¿sos arquitecta vos? No, eso es lo que veo. La apropiación del lugar. Bueno, chau, le digo, mensaje del alma. Exacto. Y la segunda pregunta... ¿Tu papá cómo era la metodología? ¿Se levantaba y iba? Yo te puedo contar en los concursos. Participamos en varios concursos. Y su manzana era sagrada. Él tenía una manzana. Se comía una manzanita. Y esa obra que mostró al final, la capilla ahí de Mashville, fue la última en la que él participó realmente, como en la parte de la génesis del proyecto, pero no quería participar. Entonces me dijo, háganlo ustedes. Estábamos trabajando con otro muchacho, con Alejandro Failase, y yo me alejé de esto. No, está bien. Está perfecto. Bueno. Y me dice, háganlo ustedes. Y yo retomé algo que había trabajado hace unos años en una capillita que está en La Reja, muy chiquitita, y empecé a trabajar con lo que estaba influenciado en ese momento, que eran las pantallas de olmos que se iban intercalando, y ese concepto lo seguí desarrollando por el tema de la luz y demás. Los centrífugos. Sí, los centrífugos y los centrípetos, ¿no? Sí. Entonces, claro, él se había ido a comer su manzanita, y digo esto por estas cosas que cada uno tiene con relación a cómo genera la idea. Genera la idea. Exacto, claro. Entonces viene con ya terminando su manzana, mira lo que estoy haciendo. Vos estás con lo de la capillita que hiciste en La Reja, esa la había hecho yo solo. Sí, porque el padre Moreno nos había pedido un octógono. Él dijo, quiero un octógono para reflejar las bienaventuranzas. Y yo le digo, papá, le vamos a hacer un octógono. No.
Y no, claro, me dice. Y entonces yo lo vi que terminaba apurado la manzana y se fue. Y al rato aparece con unos dibujos. La esencia. Entonces ahí se volvió a enganchar y finalmente, bueno, salió Sabrita. Pero no, él no tenía una rutina de ir al estudio. El estudio estaba al lado de la casa. Podía estar en el dormitorio, en uno de los cuartos de los hijos que se iban yendo, en cualquier lado. Claro, sí, el estudio estaba en cualquier lado. ¿Alguna pregunta más? Perdón. Rotiño, Sergio. A mí me tranquiliza escuchar estas cosas. Cuando uno no tiene cultura arquitectónica, yo no la tengo en absoluto, estos programas vienen bien porque uno aprende, escucha cosas. Y pensaba, escuchándolos a ustedes, me acordaba, en uno de tus programas alguien comentó, no sé si buscaba también, que él, cómo se le va despertando la vocación en unos viajes que hace, y llega a Buenos Aires a Retiro, y ve la Torre de los Ingleses y esa estructura, creo que hablaba de eso. Yo me y ni hablar, conociendo la literatura de Arnoldo Conti, o qué sé yo, los santiagueños, Peteco, La Boca del Gigante, es otra visión, ¿no? Pero entrar a Buenos Aires desde ese lugar. Y yo soy del oeste, y entro por la ruta... Vos sos del Salado del Sur. Por Rivadavia. Y para mí la experiencia de venir a Buenos Aires, que la tengo desde muy chico, es otra cosa, porque venir a Buenos Aires es empezar a respirar cada vez peor, es que el agua tiene un gusto de mierda y todo se va haciendo gris y se va apretando. Sí, se va pero apretando. En esos viajes, se va apretando cada vez más. Y en esos viajes que pasaron de Rivadavia a un acceso incipiente, en determinado momento, y acá ya uno ya es estudiante, qué sé yo, aparece esa obra en Moreno, que es esa capilla, donde la luz se mete, qué sé yo. Y en realidad el viaje para mí, que es lo que estoy comentando, no es hacia la ciudad, sino que es hacia adentro, hacia el campo. Y la tarea está en la tierra, está en acomodar el suelo. Y la cubierta es algo que está ahí. Y esa obra desde muy temprano me impactó, sin conocerla, sin meterme nunca adentro, pero me empezó a impactar porque digo, esto tiene algo que ver con lo que las luces, la sombra, el monte, digamos, esta cosa de acomodar el suelo y generar una cubierta que ahí puede haber tomado la forma, la técnica, tejido, lo otro, la caña, los tejidos. Yo no veo la hora de que aparezca una cápsula que uno pueda poner así, algo virtual alrededor de un suelo acomodado, que creo que tiene que ver con esta cosa que ustedes rescatan de estar haciendo permanentemente, estar siendo y haciendo, ¿no? Y bueno, eso, es decir, escuchar a estos tipos que evidentemente... A mí me queda una reflexión, ¿no? Yo rescato en Caveri la coherencia y la ética, el compromiso ético de consigo mismo, ¿no? O sea, su coherencia de lo que él pensaba, de lo que... Cuando hablaban en algún momento mencionaste al padre Mujica, sí, de los curas tercermundistas, todo este movimiento. Pero todo esto se da con un gran estado ausente, ¿no? Porque obviamente la autoconstrucción y demás, a la cual obviamente no reniego, en realidad es un paliativo del que está del lado feo de la vida, que busca de qué manera, si querés, protege sus ahorros, para ponerlo en términos actuales, pero que de alguna forma no tendría sentido decir si hubiera un Estado presente, claro. Un Estado que planifique, que sea presencial, que sea planificador, que sea coherente y que ponga la vivienda como eje fundamental de resolver el problema de casi 4 millones de personas. Sí, Ramón, y esas discusiones hay que darlas, ¿no? Hay que darlas. Pero Claudio también iba a otra, ¿no? O sea, en el sentido de... No, pero yo, a ver... los dos niveles. Yo digo que la política también tipifica. Sí, a eso me refiero. Sin duda, y el mejor ejemplo, la cárcel de Olmos. Sí, sí. No, de construir ese tejido y esa emoción y ese vínculo entre las personas y empezar desde ahí a construir, ¿no? O sea,
En general es como que tenemos ese camino ¿no? de entrar por los grandes sistemas, por los grandes planes, y el camino de la autoconstrucción no es un gran plan de autoconstrucción. Es un macro plan. No, es un macro plan. Pero como actitud, el tema es el entretejido. Es un tema de voluntad política lo que estoy planteándote. Sí, pero lo que hay que reconstruir es esa sociedad, ¿no? Y en eso hemos reencontrado, digamos, en estos encuentros comunes un personaje también, ¿no? A Rulli, a Jorge Rulli, que Kusch nos vincula a todos, y él habla de eso, ¿no? Tenemos que recuperar esa cosa de poder aconsejar a nuestro vecino, che, ¿por qué no hacer la casita acá? O él pone el ejemplo de hacer una tortita y cortar un pedacito y llevársela a la vecina. Digo, el camino de la autoconstrucción que por lo menos yo entiendo que Claudio propone es el de cada uno en su lugar, en su medida, en lo que pueda hacer. Falta que digas armoniosamente. La armonía llegará después como consecuencia, pero ese tejido, inclusive de entre los profesionales... Es muy bueno la discrepancia, pero digamos... No es el que tenemos que reconstruir. No, claro, yo admiro todo esto, no dejo de ser un utopista. Este programa es una utopía. Cuando planteo este programa y todo el mundo dice, ¿qué estás haciendo? Porque no creo que las utopías hayan muerto. Y yo estoy vivo y tengo ganas de hablar de arquitectura. Que te decía pero recién, es una realidad. ¿Cómo vas a hablar si vos sos un tipo que sabe sobre el Código Civil y comercial y toda la historieta? Y no, sí, me encanta. Y además, tomo lo que dice Sergio, yo de estos programas aprendo muchísimo. Gente, les pediría el siguiente compromiso para el año que viene. Que tomen 4 o 5 ejes vectores de Caveri y los desarrollemos en profundidad para hacer un segundo programa. ¿Les parece? ¿Quedamos en el compromiso? Yo me terminé el whisky. A mí me dijeron que hay un lema de él en este programa, que lo acabo de inventar, que es que el que no termina el whisky se queda sin obras. ¡Qué loco! Es obligado. Los nuestros tenemos un montón de obras. Estos dos están jodidos. El test de alcoholemia lo paso. Yo soy el conductor designado. Sí, estoy solo. Dale, bueno, gente, les agradezco que hayan estado acá. A todos. Nos veremos en 15 días, posiblemente con una invitada sorpresa, si me confirma, todavía no me avisó, pero que es una excelente colega y sí, ya tengo confirmado el segundo programa, que es el mes de octubre, con un gran arquitecto de La Plata, que es Eduardo Cribos, querido amigo, y que realmente las charlas que da de arquitectura me encantan, o sea... Y seguimos hablando de arquitectura porque creo que hay que poner el eje sobre ese punto. ¿Estamos? Gracias a ustedes, gracias por haberse venido tan lejos y nos comprometemos para el año que viene. Tomamos 5 ejes rectores, yo estoy a disposición de ustedes y desarrollamos 4, si quieren tomar 4 o 5 obras y desarrollarlas hasta la... Dejamos 5 semillitas por lo menos. Sería un poquito más. Y si querés haces un tercer programa sobre los libros. Sí, seguimos. Porque si me vas a correr por izquierda, soy mucho más zurdo que vos. Yo te aprieto. Sí, después hay que hacer otra cosa. Si gente, nos vemos en 15 días. Gracias por venir, gracias a todos los que concurrieron. Dale.